segunda venida de Jesús con poder y gran gloria vendrá. Hola, ¿qué tal, amigo, hermano? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga en este repaso, en este estudio de la palabra de Dios que tendremos en breve. Pero antes, quiero hacerte recordar, si todavía no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo aquí abajo. Suscríbete aquí abajo, allí está apareciendo en letras rojas, allí suscríbete y toca la campanita para que puedas tener todos mis vídeos y puedas de esa manera conocer más de la palabra de Dios. Muy bien, antes de comenzar vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por cuidarnos, por bendecirnos. Ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia, Señor, para poder entender y comprender tu palabra en esta oportunidad. Bendice, Señor, a todas las personas que van a ver, van a escuchar este vídeo. Ayuda, Señor, a todas las personas que están enfermas, que están pasando necesidad, que están pasando por alguna angustia, por algún problema. Cuida de ellos. Extiende, Señor, tu mano poderosa, que tu rostro se alce por encima de ellos y pueda concederles paz. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, quiero mandar saludos también a todos aquellos que ya se han suscrito a mi canal, a todos aquellos amigos y hermanos que están viendo mis vídeos, que están compartiendo también para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Usemos este medio tecnológico, amigos y hermanos. Compartamos, ¿no? Solamente hagamos un clic allí, un clic, compartamos para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Entonces, un saludo cordial para todos aquellos que me siguen a través de mis vídeos, están viendo, están compartiendo. Dios te bendiga mucho. Un saludo desde aquí. Vamos entonces al estudio de la lección de escuela sabática. Lección número 8 para el 20 de noviembre. El título es Escoge pues la vida. El texto se encuentra en Deuteronomio 30:19. Dice así la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien, el estudio en esta oportunidad va a constar de las siguientes partes. Primero, una introducción para ubicarnos en el contexto. Luego pasamos a la primera parte, el gran conflicto y el libre albedrío. Parte 2, los dos caminos, porque solo hay dos elecciones, dos caminos, dos elecciones. La tercera parte, adoración, donde está en juego nuestra vida. La adoración que está en juego nuestra vida. Y luego estaremos haciendo una conclusión de el resumen de escuela sabática. Querido amigo, querido hermano, te invito a que cuando estudies, no, si eres maestro, si eres alumno, a que puedas hacer tu bosquejo, ¿no? Tengo acá realizado mi bosquejo de la lección de escuela sabática de esta semana. Ese bosquejo nos va a ayudar a no salirnos, a no irnos por las ramas, sino a centrarnos en el tema, en el mensaje que la lección tiene para cada semana. Muy bien,
pasemos a la primera parte, que es la introducción. Como tú sabes, querido amigo, querido hermano, el libro de Deuteronomio tiene una introducción. Vamos a pasar entonces a recordar cuál es esa introducción. La primera parte, llamada preámbulo, ¿recuerdas? Y hemos visto ya en lecciones anteriores, la primera lección, preámbulo, que va desde el capítulo 1, verso 1 al 5. Luego tenemos un prólogo histórico, ¿no? En ese prólogo histórico, Moisés hace una recapitulación de los hechos poderosos de Dios, las muestras de amor de Dios a su pueblo de diversas maneras a través de muchos años. Y este prólogo histórico, este contexto histórico, va desde el verso 6 del capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 49. Luego tenemos la siguiente parte, que son las estipulaciones generales, ¿no? Allí están los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes que Dios ha dado a su pueblo de manera general, ¿no es cierto?, como principios, y también están allí las leyes que Dios ha dado de manera específica, ¿no es cierto? Y esto va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26. Luego tenemos las bendiciones y las maldiciones, que van desde el capítulo 27 hasta el capítulo 28. Y por último, lealtad al pacto y los testigos, ¿no? La lealtad al pacto y los testigos, que van desde el capítulo 29 hasta el capítulo 30. Entonces, amigo, hermano, con esta estructura en mente, ¿dónde está nuestro estudio de esta semana? Que es el capítulo 30 de Deuteronomio. ¿Dónde? Está en la última parte, llamada lealtad al pacto y testigos, ¿no? En esta parte llamada lealtad al pacto y testigos, que son los capítulos 29 y 30, allí en esa parte de la estructura está centrada nuestro estudio de esta semana, el capítulo 30. Lealtad al pacto y testigos. Muy bien. Con esta estructura en mente y ubicándonos en el contexto, vamos a proceder a estudiar la primera parte de la lección de escuela sabática. El título es El gran conflicto y el libre albedrío. ¿Qué nos viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra o la frase gran conflicto? Problemas, dificultades, angustias, adversidades, ¿no es cierto? Algo grande, algo terrible. Y para que haya conflicto, tiene que haber dos partes, ¿no es cierto? Dos bandos, dos partes. Un conflicto no puede existir entre uno solo, sino tiene que haber más. Y en esta parte vamos a ver nosotros que este conflicto entre dos partes, entre dos grupos, entre dos facciones, ¿cierto?, está basada y centrada en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que Dios ha dado al ser humano cuando nos ha creado, y es la capacidad que tenemos hasta el día de hoy de poder elegir. Dios no ha creado seres humanos que le obedezcan o le sigan como si estaría programado en nuestra mente, ¿no? Como robots allí, que solamente tenemos que obedecer y seguir porque así está nuestra programación, o así viene ya desde la creación. No es así. Dios ha creado seres libres, seres pensantes, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿no? Lo que hemos leído en nuestro versículo introductorio de la lección y central de esta
semana. Muy bien. Vamos a ir al libro de Génesis. ¿Ya? Abren sus Biblias, busquen en sus aplicativos el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9. Vamos a retroceder. Acá está, voy a abrir mi Biblia, ¿no? Les muestro, acá está la palabra de Dios, ¿cierto? De allí tenemos nosotros que sacar nuestras enseñanzas. La Biblia es, como dice el manual de iglesia, la única regla de fe y de práctica. Génesis capítulo 2, verso 9. Dice así: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a leer otro texto, otro verso. Verso 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva fueron creados con la libertad, con la capacidad de elegir, con la capacidad de elección, el libre albedrío, ¿cierto? Así nos creó Dios. Y puso, dice la Biblia en los textos que hemos, versículos que hemos leído, puso Dios a Adán y Eva en el huerto, plantó allí árboles y le dijo: mira, de todo podrás comer, ¿no es cierto? Allí también dice, estaba el árbol de la vida, no te olvides, allí el árbol de la vida, pero también se encontraba, dice, el árbol del bien y del mal, ¿no? Al cual Dios le dijo: de ese árbol no comas, porque si tú comes de ese árbol del bien y del mal, vas a morir. Allí estaba la decisión y la elección para Adán y Eva. Nosotros esperaríamos, leyendo esta historia, este relato, de que Adán y Eva, ¿qué tendrían que haber elegido? ¿Qué tendrían que haber preferido? ¿Cuál? Obviamente, ¿no? ¿Cuál era más abundante, no? Todos los árboles puedes comer, dice, allí también estaba el árbol de la vida. De todo puedes comer, menos de uno. Menos de ese uno. ¿Por qué querer tocar ese uno si tenemos una variedad de árboles y también tenemos el árbol de la vida? Pero tristemente en el capítulo 3 de Génesis vemos de que Adán y Eva comieron del fruto de ese árbol, ¿cierto? Y por eso fueron expulsados, echados del jardín, del huerto del Edén, ¿no? Y también se pronunció allí unas maldiciones concernientes al pecado, porque ya el pecado había entrado, porque el pecado es transgresión de la ley, y la ley nos muestra el carácter de Dios, la protección de Dios, a la cual ellos habían perdido y habían transgredido y fueron expulsados. Entonces allí la Biblia nos muestra en el Génesis que ellos tenían la capacidad de elegir y eligieron mal, ¿no es cierto? Eligieron mal. En Deuteronomio, los capítulos 27 al 28, las bendiciones y las maldiciones, Dios hace hincapié más en las maldiciones, para que nosotros, queridos amigos y hermanos, podamos ver lo funesto, lo terrible que es elegir mal. Elegir bien es ¿qué cosa? Elegir a Jesús. Y elegir mal es rechazar a Jesús.
Si elegimos bien, elegimos la vida. Si elegimos mal, elegimos la muerte. Allí estaba Adán y Eva. Si elegía comer de todos los árboles y del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? Iban a vivir para siempre, tener vida eterna. Pero si elegían comer del árbol del bien y del mal, ¿qué les iba a ocurrir? Destrucción, muerte y sufrimiento. Aniquilación total. El libre albedrío. El árbol de la vida, ¿cierto? Vamos a ver en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 22. Dice así: Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una vez que ellos transgredieron, fueron expulsados, echados del jardín, del huerto del Edén, Dios puso, dice, un ángel allí para que cuidara y resguardara el camino al árbol de la vida. No sea, dice, que el hombre extienda la mano, busque la manera de comer del árbol, del fruto del árbol de la vida, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese perpetuado el pecado, pero no ocurrió así. Por eso Dios puso allí a alguien que protegiera y resguardara el camino al árbol de la vida y nadie pudiera entrar al huerto, al jardín del Edén. Ahora, ¿dónde más aparece el árbol de la vida en la Biblia? Aparece en el Génesis, al inicio, siendo protegido, resguardado allí, ¿no es cierto? El árbol de la vida, que su fruto era para que Adán y Eva pudiesen gozar y tener vida eterna, ¿no es cierto? Pudieran vivir para siempre, lo cual ellos perdieron porque ya no podían comer del fruto de ese árbol. Vamos entonces al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, verso 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. En el capítulo 2, verso 7 del libro de Apocalipsis, encontramos nosotros al árbol de la vida, pero lo encontramos como una promesa al vencedor, ¿no es cierto? En la primera visión que Juan tuvo, Dios le dio la visión de las 7 iglesias, y en el mensaje a las 7 iglesias hay 7 promesas. 7 promesas hechas a los vencedores, no a los que casi lo logran. Promesas hechas no a los que por poquito lo consiguen. Promesas hechas no a los que ya casi lo logran, no, sino promesas hechas a los vencedores. Y una de esas promesas está en el capítulo 2, verso 7. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde estaba el árbol de la vida al inicio? En el Edén. ¿Dónde está o dónde estará o dónde está el árbol de la vida en el Apocalipsis, en esta promesa? Vamos a leer una vez más. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es la promesa al que venza, al que persevere, ¿no es cierto? Al que tiene la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tengan esa paciencia, perseverancia. Aquí está la promesa. Dice:
Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Hemos perdido. Génesis nos muestra que con el pecado, con la transgresión, el ser humano ha perdido el derecho, el acceso a comer del árbol de la vida. Y Apocalipsis 2:7 te dice: ánimo, porque hay una promesa. Si tú vences, si tú perseveras, si tú continúas, si tú tienes la paciencia de los santos, al final, dice Dios, te ha prometido comer, volver a tener acceso al árbol de la vida. El cumplimiento de esta promesa se encuentra en el capítulo 22 de Apocalipsis. El cumplimiento, ¿no? El capítulo 2 es la promesa, y en el capítulo 22 el cumplimiento de esa promesa. Vamos a leer capítulo 22, verso 2. Dice así la palabra de Dios: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 14: bienaventurados, felices, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Allí está el cumplimiento del árbol de la vida. Tendremos otra vez derecho, tendremos otra vez acceso al árbol de la vida, a comer de sus frutos, de sus hojas, que van a servir para sanidad de las naciones y para que nuestra vida se prolongue, para que tengamos vida eterna. Esa vida eterna, esa prolongación de la vida, esa vida que nosotros perdimos en el Génesis, perdimos en el huerto del Edén al comer del árbol del bien y del mal, se nos restituirá ese derecho de poder comer de este árbol nuevamente y vivir para siempre. Amén. Claro que sí, estamos contentos y gozosos con esta promesa mostrada en Apocalipsis 2 y el cumplimiento de esa promesa en Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 14, que de paso es una bienaventuranza. Feliz, dice, dichoso los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para de esa manera poder entrar por las puertas en la ciudad. Pero querido amigo, querido hermano, aquí quiero compartirles un detalle más. Hay algo interesante aquí concerniente al árbol de la vida. Voy a mostrarte. Aquí tengo algunos textos que extraí de la Biblia en griego, ¿no es cierto? De la Biblia en griego. Hay una versión llamada la Septuaginta. Esta versión, la Septuaginta, o también llamado la versión de los 70, en esta versión es una traducción de la Biblia hebrea, ¿no es cierto? De la Biblia hebrea al griego. Entonces, la Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento, pero en griego. Entonces, miren, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2, verso 9, ¿no? En la pantalla va a estar apareciendo allí en griego, de repente no vas a entender nada lo que dice allí. En el capítulo 2, verso 9 del Génesis, cuando aparece allí la palabra árbol de la vida, la palabra árbol en el griego es la palabra Sulón. Sulón. Ya ahí está resaltado, está subrayado allí. Sulón. Árbol de la vida, ¿no? Árbol de la vida. La palabra Sulón.
En el capítulo 3 de Génesis, en el verso 22 y 24, también allí aparece la palabra árbol de la vida y está resaltado, también está ahí subrayado, mejor dicho, la palabra árbol. Y la palabra árbol en griego usada allí en el Génesis es la palabra sulón, árbol, sulón tes sonés, árbol de la vida, ¿no? Y es interesante, querido amigo, cuando nosotros leemos en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, el árbol de la vida en los capítulos 2 y en el capítulo 22 de Apocalipsis, se usa la misma frase, sulón tes sonés, árbol de la vida. Tanto en Génesis como en Apocalipsis se usa la misma expresión, las mismas palabras, en el mismo orden, sulón tes sonés, árbol de la vida. Ahora, aquí viene lo interesante. En el libro de Gálatas, miren, yo les voy a mostrar acá en griego. En el libro de Gálatas aparece también esta expresión, pero Pablo no dice árbol, no está traduciendo allí por árbol, pero está usando la palabra sulón. Y esta palabra sulón, que en el Génesis se usa para árbol, y en Apocalipsis también el árbol para referirse al árbol de la vida, en Gálatas 3:13 se usa para el madero donde Cristo Jesús fue crucificado, ¿no? Allí está resaltado. Vamos a ver otro texto en griego, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, ¿no? Ahí está apareciendo en griego. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el sulón. Ahí está resaltado. Él mismo llevó nuestros pecados sobre el sulón. To sulón en griego. To sulón. El madero. Y también hay textos, te voy a dar, puedes anotar. Hechos capítulo 5, verso 30. Capítulo 10, verso 39. Y Hechos 13, verso 29. En todos estos textos, cuando los escritores bíblicos usan la palabra sulón, está siendo traducida por madero, o en otras versiones se traduce la palabra cruz, ¿no? Jesús fue crucificado, Jesús fue puesto sobre el madero. El madero, allí ese pedazo de madera donde Jesús fue crucificado. Entonces, si la misma palabra hemos visto en la Septuaginta, la misma palabra en el Génesis, sulón tes sonés, el árbol de la vida, y en Apocalipsis 2 y 22 también sulón tes sonés, árbol de la vida. Y ahora en estos textos, tanto de Pablo, ¿no es cierto?, en Hechos y en Pedro, ¿no es cierto?, para referirse al madero donde Jesús fue crucificado y levantado allí, se usa también la misma palabra sulón, que es traducida por árbol o madero. Entonces, querido amigo, concluyendo esta primera parte del conflicto y del libre albedrío, podemos decir que nosotros hemos perdido el acceso al árbol de la vida, y en Apocalipsis nos muestra que nosotros recuperaremos ese derecho, ese acceso al árbol de la vida. Pero intermedio a esto, Pablo y Pedro nos dicen de que
el verdadero árbol de la vida, ¿quién es? Es Cristo Jesús, que fue colgado en el madero, en el sulón, en el árbol. Fue colgado en ese sulón, en ese árbol, en ese madero. Fue colgado allí, fue crucificado, y de esa manera tenemos acceso a la vida eterna. Tenemos acceso a disfrutar de una vida plena a partir de ahora, para que cuando Cristo vuelva por segunda vez se complete esa vida que nosotros, ojo, tenemos que aprender a disfrutar esa vida plena en Cristo Jesús a partir de hoy. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él le da sentido a nuestro existir. Él le da sentido a nuestra existencia. Sin Él no seríamos nada. Él es la esencia de nuestro ser, la sustancia, como dice Pablo en otra parte de la Escritura. Entonces, querido amigo, ese árbol de la vida que hemos perdido nosotros en el Edén y recuperaremos en el Apocalipsis, ya podemos comenzar a gozarlo, a disfrutarlo ahora, porque ese árbol se levantó en la cruz del Calvario y allí fue clavado Jesús, fue colgado Jesús en ese madero, en ese sulón, en ese árbol, porque nuestro Cristo Jesús es el verdadero árbol de la vida. Pasemos entonces a la segunda parte de nuestra lección de esta semana. Dos caminos. Desde un inicio, nosotros tenemos dos caminos. Adán y Eva tuvieron solamente dos elecciones: o comer de todos los árboles y del árbol de la vida, o comer del árbol del bien y del mal. No tuvieron más otra opción. Vamos a ir al Génesis capítulo 6, ¿cierto? Recuerda, Génesis capítulo 6. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, verso 2, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y acá tenemos los dos grupos. Miren, siempre ha habido dos grupos, dos bandos. Verso 2, al ver los hijos de Dios, ahí está el primer grupo. El primer grupo son ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que siguen a Dios, los que aceptan a Dios, los que cumplen con lo que Dios pide. El segundo grupo, las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres. Y Génesis 6 dice que el resultado de esta unión, por producto de esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no es cierto? Producto a esto fue que vino el diluvio, ¿no? Se dio la transgresión, el pecado, aumentó y sobreabundó la maldad. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, o sea, se enamoraron, se casaron, hicieron alianzas, hicieron pactos con ellos. De esa manera violaron el pacto, transgredieron el pacto con Dios, se apartaron y se alejaron, ¿no? ¿Y el resultado cuál fue? Transgresión, aumento del pecado, degradación. Tenemos allí los dos grupos, ¿no? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Tenemos más textos que hemos leído nosotros también a lo largo de esta semana. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿no es cierto? Apocalipsis 3:15 al 16 dice: ojalá fueses frío o caliente y no tibio. ¿Por qué? Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Ahí está. Dos cosas, dos caminos, dos elecciones.
Siempre ha habido dos. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. ¿No es cierto? Pondré, dice, a un lado las ovejas y los cabritos. Dos opciones. O eres oveja o eres un cabrito, ¿no? Ahí no hay elefante, no hay hormiga, no hay perezoso, no hay motelo, nada. O eres oveja o eres cabrito. Dos opciones, ¿no? Jesús también habló del trigo y la cizaña. O eres trigo o eres cizaña. No hay más. Dos opciones. O eres cristiano o no lo eres. No vas a decir, soy cristiano, pero voy a hacer esto. Soy cristiano, pero necesito esto. Soy cristiano, pero quiero esto. Pienso, creo, tal vez. No hay opción para eso. O eres cristiano y obedeces todo lo que Dios te ha pedido, o no obedeces nada. ¿Eres o no eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Estás con el mundo o no somos de este mundo? Y la Biblia dice, si nosotros al no ser de este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial, ¿no? Y eso te invito a ver mis vídeos anteriores. Nuestra ciudadanía es celestial. Entonces no somos de este mundo. Estamos, sí, pero no somos. No tenemos que practicar lo que este mundo hace. No tenemos que ir a donde este mundo va. No tenemos que seguir las tradiciones y costumbres de este mundo. Porque no somos, estamos, pero no somos. Y entonces Jesús también dijo, el mundo me aborrece, por eso les aborrece a ustedes, porque no son de este mundo. Así como a mí me aborrece, a ustedes también los aborrece, porque ustedes me siguen y al seguirme no son de este mundo. Yo te pregunto, ¿el mundo ha cambiado? Para que nosotros dejemos entrar el mundo a nuestra casa, dejemos entrar el mundo a nuestra iglesia, dejemos entrar el mundo a nuestra vida, dejemos entrar el mundo a nuestras costumbres y tradiciones celestiales. El mundo ha cambiado, el mundo se ha hecho más religioso, o es que nosotros nos hemos acercado más y cada vez más al mundo. Dos caminos, dos decisiones, dos elecciones, no hay más. Nuestra elección tiene que estar en base a qué. ¿En base a qué tiene que estar nuestra elección, nuestra decisión? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30, verso 20. Capítulo 30 de Deuteronomio, abran sus Biblias, el verso 20, ¿no? ¿En qué debe basarse nuestra elección, nuestra decisión por Cristo? ¿Por miedo, por temor, por espanto? ¿En qué debe basarse nuestra elección? Verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, ¿en base a qué debe ser tu elección, tu decisión? En base al amor, a la muestra tan grande de amor por Dios, a la paciencia que Dios te tiene, que Dios me tiene, que cada vez que nos apartamos, nos separamos, Dios está allí contigo, buscándote, llamando, como dice Apocalipsis 3:20, tocando la puerta de tu corazón para que tú le permitas entrar y Él pueda morar y poner su morada, levantar su carpa en tu vida y quedarse a morar allí y habitar allí.
Nuestra elección, nuestra decisión debe estar basada en el amor, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, estando pegado. La palabra seguir hemos visto, ¿no es cierto? Significa adherencia, estar pegado, unido, soldado allí junto a Jesús, siguiéndole a Él, pues Él es tu vida. Querido amigo, si no tienes a Cristo, vas a tener depresión, angustia, vas a sentir un vacío en tu vida, un agujero en tu vida, nada lo llena, nada lo satisface, no vives contento, no vives tranquilo, nada te agrada. Cuando tienes y cuando no tienes, Pablo dijo, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, he aprendido a contentarme cuando tengo y cuando no tengo. Si tú vives angustiado, deprimido, acude a Jesús, porque Él es tu vida. Solo en Él podemos tener vida plena. Dice, así como la prolongación de tus días. ¿Qué es lo que va a prolongar nuestra vida, nuestra estancia aquí en la tierra? Nuestra elección de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú eliges a Jesús, tus días de vida serán prolongados. Y eso también lo tenemos en el quinto mandamiento, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios, porque los mandamientos es la muestra del carácter de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. Entonces, nuestra elección, nuestra decisión por Cristo tiene que estar fundamentada y basada en el amor. ¿Elegir a Dios es fácil o difícil? No. Elegir a Dios, querido amigo, no es difícil. Es más fácil salvarse que perderse. Pero tú me dirás, no, ¿cómo es eso posible? Sí, es más fácil salvarse que perderse. Porque para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? La salvación es ¿por qué? ¿Por obras o por gracia? Ahí está. La salvación es por gracia. No tengo que hacer yo nada. ¿El ser humano tiene que hacer algo para salvarse? No. Nuestra salvación es gratuita, por gracia soy salvo, si ya hemos estudiado ya. Entonces, ¿es más fácil salvarse? Sí, es más fácil porque no tengo que hacer nada. Soy salvo por gracia, por la misericordia de Dios. Soy justificado, limpiado. Pero para perderte, ¿qué tienes que hacer? Para perderte tienes que hacer obras. Para perderte tienes que mentir. Para perderte tienes que engañar, tienes que matar, tienes que robar, falsificar, hacer una serie de cosas para perderte. Pero para salvarte no tienes que hacer nada. Por eso es más fácil salvarse que perderse. Vamos a ver, y tú puedes revisar eso, está en Deuteronomio 31 al 3. 31 al 3, voy a leerlo de manera rápida. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuál? Ya sea hayas elegido para bien o hayas elegido para mal, hayas elegido bendiciones o hayas elegido maldiciones, sucederá que después de que hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová. Verso 8. Tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy
no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? No los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Mira, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿No es cierto? Estas últimas palabras, he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal, son las mismas palabras usadas en el Génesis para el árbol del bien y del mal. Son las mismas palabras, top, bien, y ra, mal. Son las mismas palabras. Nos recuerda al Génesis. Eso ya lo hemos comentado en la primera parte sobre el árbol de la vida. Entonces, querido amigo, es fácil salvarse y es difícil perderse, ¿no? Porque dice, no está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá? No está al otro del mar para que digas, ¿quién irá? ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro del mar? No, dice, está cerca, en tu boca y en tu corazón. Lo sabes, lo conoces, lo entiendes. Es más fácil salvarse que perderse. Vamos a la tercera parte de la lección de escuela sabática. La adoración. Adoración a Dios. Capítulo 30, verso 17. Vamos a leer. Verso 17, capítulo 30. Dice así la palabra de Dios. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves. Querido amigo, querido hermano, el mundo estará polarizado al final del tiempo del fin en dos grupos. Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Allí están los dos grupos, los dos bandos, ¿no es cierto? ¿Recuerdas Génesis capítulo 6, verso 2? Esos dos bandos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En Apocalipsis 13 están las hijas de los hombres, pero esta vez en Apocalipsis 13 se los llama los moradores de la tierra, que adoran a la bestia, a su imagen, y adoran al dragón diciendo, ¿quién como la bestia? ¿No es cierto? Y lo adoran, dice allí. El tema central, querido amigo, del Apocalipsis es la adoración. Y al final, en el tiempo del fin, el tema central será también la adoración. Lo fue en el Génesis, la adoración. La obediencia tiene que ver con la adoración. El seguir a Dios tiene que ver con la adoración. El rechazar a Dios tiene que ver con una falsa adoración. El seguir, el elegir el mal tiene que ver con una falsa adoración, con una adoración tergiversada. La adoración también ocurrió en el cielo, cuando Satanás pecó contra Dios. ¿Contra qué pecó? Contra la ley. Y al pecar contra la ley estaba adorándose a sí mismo y no adorando a Dios. Entonces, Apocalipsis 13 presenta allí a este grupo, los moradores de la tierra, que se van a postrar y adorar a la bestia y al dragón. Y Apocalipsis 14, verso 1 al 5, nos muestra al otro bando, al otro grupo, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los dos grupos, los dos bandos. Y lo que va a diferenciar a este grupo, los que siguen al Cordero, Apocalipsis 14, 7.
Allí está apareciendo en pantalla y es el centro del libro de Apocalipsis. El mensaje central está aquí. Yo les he compartido en un vídeo anterior, pueden buscarlo en mi canal de YouTube, puedes inscribirte allí. El título de ese vídeo es La centralidad de la ley en Apocalipsis 12, 13 y 14. Busca ese vídeo y allí está detallado lo que estoy comentando aquí de manera resumida. Apocalipsis 14, 7 dice: adorad a aquel que hizo los cielos, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No es cierto? Vamos a leer Apocalipsis 14, 7. Voy a ir acá a mi Biblia. Ustedes también abran su Biblia. 14, 7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora, porque el momento de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el llamado de Dios? La adoración. Porque el enemigo, Apocalipsis 13, va a atacar el carácter de Dios, va a atacar el fundamento del gobierno de Dios y va a atacar a los primeros 4 mandamientos, ¿no? Allí está. Revisa mi vídeo anterior, ¿no es cierto?, titulado La centralidad de la ley en Apocalipsis 12, 13 y 14. Allí está de manera detallada. Querido amigo, querido hermano, te animo a que tu decisión y tu elección pueda estar basada y fundamentada en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Cristo Jesús es el verdadero árbol de la vida. Solo en Él podrás tener y gozar de verdadera paz, verdadero gozo, y tendrás vida. Y no importa problemas o dificultades que vengan y te ataquen, como dice Pablo, no habrá poder ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo, ni arriba, que nos aparte o nos separe del amor de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te sea propicio. Hasta la próxima.